Dios le dijo esto a Abraham: Abraham, mira desde donde estás, dónde te encuentras hoy. Hoy estoy en Italia, estoy aquí en el Sabbat, es una mañana de domingo. ¿Qué ves? Le dijo: todo lo que ves yo te lo daré. Mi pregunta para ti hoy es esta: ¿pero tú qué ves? Empower 2025, el año del entrenamiento y del fortalecimiento espiritual. Ya hemos recibido mucha palabra de Dios, ¿verdad? Esto ya es mucho alimento. Pero quiero presentar un tema muy interesante que nos involucra a todos y que seguramente involucra el futuro de nuestra iglesia, el futuro de cada uno de nosotros. ¿Están listos? Bien. Haz así con alguien que esté cerca de ti y dile: ahora vamos, ponte el cinturón de seguridad, abre el corazón. Que escuchamos la palabra de Dios y la palabra de Dios es viva, eficaz, es como una espada que divide el alma del espíritu, así que Dios nos hablará. Entonces el título de mi predicación de hoy es Reforma en Acción, reescribir la historia de nuestra fe. ¿Quién se siente un reformador? ¿Quién piensa que sí? Yo puedo cambiar las cosas. Veamos cuántos, no se puede mentir. ¿Quién dice sí? Yo puedo cambiar las cosas. También algunos. Espero que al final de esta predicación todos estén involucrados, porque la reforma es algo que Dios nos da en cada generación. Digan, en cada generación. Porque a veces nos salimos del camino. ¿Quién sabe? ¿Quién ha sido criado en una familia bonita, que ha tenido buenos principios? Lo sé que no todos, pero ¿quién ha tenido buenos principios? Bien, ¿quién durante la vida se ha salido de ese camino? ¿Confesamos nuestros pecados? ¿Quién ha escuchado cosas buenas en casa y luego en la adolescencia o incluso después ha hecho todo lo contrario de lo que le enseñaron? Bien, entonces vean, esto sucede en la vida natural, esto sucede en la vida de la iglesia, esto sucede en un gobierno. A veces tenemos que mirar cómo empiezan las cosas para entender realmente dónde está el corazón, dónde está el corazón. Ahí está la esencia de todas las cosas para mí. Y la reforma no es otra cosa que restaurar. La reforma en lo que respecta a las cosas de Dios es devolver las cosas a como Dios las soñó y no a como son hoy. Amén. Así que voy a hablar de la diferencia entre una reforma y un avivamiento. ¿Y por qué muchas veces oramos por el avivamiento? Señor, queremos el avivamiento, queremos el avivamiento. Sí, el avivamiento trae reforma, la reforma trae avivamiento. Están extremadamente conectados. Digan, ¿cómo es la reforma? Trae avivamiento y el avivamiento trae reformas. Ahora queremos ver algunas veces en la Biblia cuando Dios habló al pueblo diciéndoles que se habían desviado un poco de lo que Él había establecido para ellos. Jeremías 8, del 8 al 9, dice así: ¿cómo podéis decir somos sabios si tenemos la ley del Señor? He aquí en verdad ha sido transformada en mentira por los escribas. Los sabios han sido silenciados. Su inteligencia se ha asustado. He aquí han repetido que no conocen. No sé si lo sabéis, pero normalmente hablamos de los reformadores un poco desde Lutero en adelante, o bien de aquellos que precedieron a la reforma protestante, es decir, algunas personas que veían que la esencia de la iglesia, que era llevar a Jesús a las personas, la fe, la sanidad, la gente que se convierte, las personas que de prisioneros se vuelven santos, el que robaba ya no roba, el que hacía cosas malas ya no las hace. Hemos visto un movimiento de Dios convertirse en un monumento. Entonces la iglesia que nace como un movimiento, digan conmigo, la iglesia es un movimiento. Se ha convertido en un monumento. ¿Por qué lo sabemos? Porque estamos en una nación llena de monumentos vacíos donde entras y piensas que vas a encontrar fe, pero no la encuentras. Quien ya ha hecho un recorrido para visitar las bellezas de Italia dice, qué bonito, pero estás solo. Solo tú y quizás alguien más, a veces algún ancianito. Si tienes suerte encuentras a la viejecita fiel. ¿Quién ha hecho alguna vez un recorrido así? ¿Quién se ha dado cuenta de que en Italia, en Europa, en vez de vivir en el movimiento sobrenatural de Dios, estamos viviendo en un monumento y que han transformado el movimiento en monumento? ¿Se han dado cuenta? Perfecto. En el Antiguo Testamento nosotros siempre hablamos de reformadores precisamente después de Jesús, después de la formación de la iglesia, pero en el Antiguo Testamento también hubo reformadores y dos de los más grandes reformadores de la historia del Antiguo Testamento son
El profeta Jeremías, a través de su ministerio profético, y el rey David fueron, si tuviéramos que imaginar que existiera la reforma protestante en los tiempos del Antiguo Testamento, las personas que más aportaron reformas en los ritos, en la cultura, en la política, fue el rey David. De hecho, si vas a Jerusalén verás que la estrella de David está por todas partes, David por todas partes, todo habla de David. ¿Por qué? Porque David completó completamente la manera de ver a Dios, la manera de adorar, y ahora veremos algunos pasajes. En este pasaje que estamos leyendo al profeta Jeremías, que no era un líder político, pero que ha influenciado a los líderes políticos. No sé si lo saben, pero en el Antiguo Testamento Dios levantaba profetas para profetizar, ayudar a los reyes de Israel a gobernar. Así que los profetas del Antiguo Testamento tenían un papel de consejeros políticos. Sí. Y Dios les hablaba y les hacía ver lo que incluso los reyes no veían o veían y fingían no ver. Ustedes saben que en la política la gente a veces ve y finge no ver. ¿Quién lo sabe? Lo sabemos todos, estamos entrenados, nosotros en Italia estamos muy entrenados, tenemos la piel dura. Así que Dios levanta a Jeremías y empieza, sin embargo, a hablar también no solo de reformas desde el punto de vista político, porque él profetizó sobre los reyes diciendo, en realidad, diciéndoles a los reyes de Israel, ustedes han abandonado al Señor, es Dios quien los puso ahí. Y si ustedes abandonan la fe y empiezan a gobernar como los reyes antes de ustedes, como el rey Nabucodonosor, como los reyes que no conocen a Dios, entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque Dios quería gobernar a través de ellos. Y el profeta Jeremías aquí está hablando de los sabios, porque en esa época existía la corte de los sabios, también estaban los escribas, aquellos que escribían la ley, y los está reprendiendo y dice así. Nosotros decimos, ¿cómo pueden decir somos sabios, tenemos la ley del Señor, o somos creyentes, conocemos a Dios? Y dice, en verdad ha sido transformada en mentira por los escribas. Los escribas que escribían la ley, en vez de escribirla bien, la modificaban. Digan cómo es, la modificaban. Y dice, estos que deberían ser custodios de la ley, estaban modificando la ley y adaptándola a su propia vida. ¿Quién ha visto alguna vez a alguien adaptar el evangelio a su propia vida? Uno está ahí conviviendo, la Biblia no habla de convivencia y dice, pero Jesús dijo que lo importante es el amor, tú estás tratando de transformar la vida en tu vida. La diferencia es que la Biblia transforma tu vida, no eres tú quien transforma la Biblia. Amén. Y es esto lo que Dios ha establecido, que la palabra de Dios transforme mi manera de vivir, no que yo transforme la manera de la Biblia. Y lo que estaba sucediendo es que ellos estaban un poco falsificando la palabra de Dios. Quien ha leído el libro del profeta Jeremías sabe que algunos reyes llamaban a profetas y el profeta decía, Dios no está contento. Y él decía, llamo a otro profeta. Entonces llegaba otro profeta diciendo, mira que viene el rey del norte que os destruirá, debéis convertiros. Y él decía, llamo a otro profeta. Y llamaba a un profeta que decía, todo irá bien. Este sí que es mi profeta. Y los mantenían allí. ¿Cuántas personas hoy intentan escuchar? Y el apóstol Pablo le dijo absolutamente esto a Timoteo. Al final de los tiempos buscarán maestros que digan lo que quieren oír, que digan, todo está bien, haz lo que quieras, no importa, vive con 100 personas, engaña, vive en la pornografía, haz lo que te parezca. Jesús te ama y la gente es feliz porque dice, qué bien, estoy bien. Pero la palabra de Dios siempre es confrontación. Decid conmigo, la palabra de Dios es confrontación. Dios siempre pondrá personas incómodas en nuestra vida cuando las cosas no van bien. No pondrá personas cómodas porque Dios quiere nuestro cambio, porque sabe que en el pecado no viviremos bien, pero en su presencia viviremos bien. Amén. Y entonces Jeremías comienza a decir, tenéis que cambiar. También encontraremos otros pasajes en Ezequiel, muchos pasajes del Antiguo Testamento, pero he tomado algunos. Ezequiel 36 del 26 al 27. Entonces Dios hace una promesa y dice, si ustedes cambian, es decir, si ustedes desde este estado en el que viven alejados, luchando, apartándose de lo que les he enseñado a vivir, si ustedes regresan a mí, todo cambia. Si ustedes regresan al origen, todo cambia. Si ustedes regresan al amor de antes, todo cambia, dirá también en el Apocalipsis. Si ustedes regresan al plan que tengo para ustedes, todo cambia. Y Ezequiel profetiza diciendo así, les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne.
Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que sigan mis leyes y que observen y practiquen mis preceptos. Dios está diciendo, si te acercas más a mí, si cambias de rumbo, si vuelves al principio, entonces las cosas también cambian para ti. ¿Quién ya ha experimentado que cuando está lejos de Dios el corazón se endurece? ¿Qué es un corazón duro? Es un corazón donde las personas te hablan de Dios y no sientes nada. Escuchas la alabanza y estás ahí diciendo, qué bonita esta canción. Lees la Biblia y dices, ya la he leído, sí, ya entendí esto, soy... Cuando no entra nada, cuando no entran los consejos de los amigos, cuando no entran los consejos de los sabios, cuando nada te habla, cuando lees un libro y no sientes nada, escuchas una música y no sientes nada, no es que la fe se sienta en la mente, pero cuando tenemos un corazón de carne somos sensibles a la palabra de Dios, al consejo. Si te equivocas, te sientes apenado. Cuando tienes un corazón duro, puedes equivocarte, puedes vivir como quieras, nada te afecta, es más, vives criticando a los demás. Todos los demás se han equivocado y solo tú eres santo. ¿Quién ha conocido alguna vez a alguien así? Quizás tú eres así y no lo sabes, así que nosotros sí te conocemos. Entonces veamos un momento la diferencia entre una reforma y un avivamiento. Entonces, reforma, cambio sistemático. Estoy hablando de una reforma religiosa, porque existe la reforma en la política, la reforma en el gobierno. Estoy hablando de una reforma religiosa. Cambio sistemático. Digan conmigo, sistemático. Significa que en toda reforma debemos estar organizados. Digan conmigo, organizados. Bien, cambio sistemático y organizado dentro de una tradición religiosa o de una iglesia, que tiene como objetivo corregir prácticas, doctrinas o estructuras percibidas como erróneas o corruptas. Entonces, la reforma es que si vemos cosas equivocadas, debemos organizarnos, planificar para cambiar esas cosas y devolverlas a su origen. ¿Cuál es el objetivo? Las reformas tienden a intentar restaurar o mejorar la pureza y la integridad de la fe de una comunidad religiosa, abordando problemas específicos como la doctrina, la ética, la liturgia y la gobernanza eclesiástica. Cuando nosotros hemos visto las reformas, como veremos dentro de poco, lo que hizo Jeremías, lo que hizo David, lo que hicieron los reformadores, lo que hizo Jesús, pusieron las cosas en orden tal como Dios las había establecido. Y cuando hicieron esto, la gente se sintió más atraída hacia la fe. Fue una visitación de parte de Dios. Así que encontraremos en la historia que algunas veces Dios que llama a una generación a reformar las cosas, es decir, a devolverlas a como eran. Y otras veces un movimiento de Dios, un soplo del Espíritu Santo que despierta a las personas en la fe y cuando están despiertas, ellas mismas traen cambios. Por eso las reformas traen avivamientos y los avivamientos traen reformas. Siempre van de la mano. Donde está el Espíritu de Dios hay cambio. Te doy un ejemplo práctico. Tú estás lejos de Dios y tu corazón es duro. De repente el Espíritu Santo te toca. Vuelves a Dios, te conviertes. ¿Qué harás? Pondrás en orden toda tu vida. Antes uno vivía de una manera totalmente desordenada. Se iba a la cama con todo el mundo. No hace falta que te lo digamos nosotros. Si tienes el Espíritu Santo, empiezas a decir, tengo que vivir bien, tengo que cortar esto de mi vida. Esto no está bien. No somos nosotros los que lo decimos, lo sé, Espíritu Santo. A veces ibas por ahí, usabas minifaldas, te miras al espejo y aunque hayas salido así toda la vida, dices, ya no puedo vestirme así. ¿Quién te lo ha dicho? El Espíritu de Dios que está dentro de ti, porque el avivamiento espiritual trae una reforma en tu vida. Otras veces Dios llamará a personas que ya son espirituales para llevar a cabo reformas, porque Él está preparando un soplo divino tan grande que debemos estar listos para poder soportar todo el peso de la gloria de Dios. Amén. Así que como las reformas traen avivamiento, los avivamientos traen reformas. Veamos qué es un avivamiento. Un avivamiento espiritual es un periodo de intensificada actividad espiritual que puede resultar en el aumento de la fe, en nuevas conversiones, en la renovación de la vida espiritual del individuo y de las comunidades. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de los avivamientos espirituales es que se centran en lo íntimo, en la emoción, en la experiencia individual y colectiva.
Se dice que es individual y colectiva, porque Dios a veces puede despertar a una sola persona, como hizo con Wesley y su familia. Despertó a algunos jóvenes y luego estos jóvenes encendieron de fe a toda Inglaterra. O Dios puede hacer como en el despertar americano, que no hubo solamente una persona, aunque hubo personalidades, personajes que colaboraron, sino que fue un llamado enorme a la fe. Todos fueron llamados, hubo un llamado sobrenatural de fe en donde entonces la gente cambió y esto transformó la historia de Estados Unidos para los que conocen la historia. Amén. Así que los más grandes del Antiguo Testamento que más reformas trajeron fueron Jeremías y David. Cuéntanos cómo son Jeremías y David. Y aunque Jeremías no tenía un cargo político, David tenía un cargo político espiritual. Jeremías aconsejaba política y hacía cambios espirituales. Veamos algunos de los cambios que hizo Jeremías. Por ejemplo, el primer cambio de Jeremías fue volver a Dios. ¿Cómo es Jeremías? Predicó a la gente que se arrepintiera de sus pecados y regresara a Dios. ¿Por qué? Porque aunque estaban dentro de una ciudad cristiana, ya que Jerusalén era su ciudad, tú puedes estar en un lugar llamado de fe y estar completamente alejado de Dios. ¿Quién sabe esto? Luego tal vez abres un periódico en un Instagram y dices, no. Aquel que predicaba, aquel que hablaba de Dios, yo lo conocía, mira lo que ha hecho, porque incluso dentro de las iglesias hay personas dentro del pueblo de Dios que dicen amar a Dios, pero no aman a Dios, y no debemos asustarnos por esto, amén. Porque siempre habrá, siempre alguien que está en Dios, y siempre gente que finge. Es feo, pero hay gente que finge, ¿quién lo sabe? O sea, hay gente que viene a la iglesia solo porque ha encontrado amigos y ha dicho, una vez nosotros encontramos a un chico, era de otra iglesia. Yo le dije, pero ¿a qué vienes siempre aquí? Si sé que eres de otra iglesia. Respuesta, en la mía las chicas son feas. Un cumplido porque tenemos chicas guapas. Le dije, entonces el motivo por el que vienes aquí es porque las chicas son guapas. Bueno, o sea, ven ustedes. No había un motivo espiritual por el que venía a la iglesia, venía a la Youth Night, él venía porque quería ligar. Así de simple, ¿no? Entonces hay gente que viene porque dice, he oído que hay un banco de alimentos. Uno dice, necesito comida, voy. No es un problema venir por necesidad, el problema es quedarse por necesidad. Porque en la Biblia encontrarás a mucha gente que va por necesidad, como el hijo pródigo. ¿Volvió a la casa del padre porque quería al padre? Gracias. Volvió diciendo, extraño a papá, quiero abrazarlo. No, dijo, me estoy muriendo de hambre, en la casa de mi padre hay comida, voy allí, le pido perdón y él me da comida. No pidió perdón diciendo, pido perdón porque estoy arrepentido. Se arrepintió de haberse ido porque allí había comida, no por amor al padre. ¿Sí o no? Volvió completamente por interés, pero el padre le dijo, tú solo tienes intereses y vuelve a casa. El padre lo esperó, el padre lo amó, el padre le dijo, ¿quieres comida? Te doy comida, te pongo una sandalia en los pies, te conviertes en mi hijo, toma el anillo y luego te dio su amor, cambió su vida. El problema no es venir por necesidad, a veces las necesidades son cosas que llaman nuestra atención, el problema es quedarse por necesidad. Y entonces Jeremías dice, regresen, Jeremías 12:14, ve y proclama estas palabras hacia el norte, di, regresa Israel al Señor tu Dios, porque Él ha puesto un yugo sobre ti. Está diciendo, si tú regresas, este peso será quitado. Luego Jeremías condenó toda la corrupción. En Jeremías 7, del 5 al 7 dirá, si reforman sus vidas, sus obras, si hacen justicia unos con otros, si no oprimen al extranjero, al huérfano, a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar y no siguen a otros dioses para su propio daño, entonces yo les dejaré habitar en este lugar, en la tierra que di a sus padres para siempre. ¿A quién le está hablando Jeremías? No a los no creyentes, está hablando al pueblo de Israel, al pueblo que pasó por el desierto, Moisés, la fe, y está diciendo entonces, si ustedes reforman sus obras, si hacen justicia, si dejan de hacerlo, significa que estaban allí en la iglesia y no les importaba nada, el huérfano, la viuda, la gente, seguían robando y no solo eso, adoraban a otros dioses, porque uno dice, pero este es el pueblo del Dios de Israel, el Dios que no tiene una imagen, pero ellos allí dentro estaban teniendo otros dioses pequeños. Tú puedes decir, pero ¿cuántos de nosotros tenemos otros dioses pequeños que no llamamos dioses pequeños?
Por ejemplo, ¿cuántas horas pasas frente a tu celular? ¿Cuántas horas pasas frente a la Biblia? ¿Cuántas horas viendo dorama? De esa sobrinita mía que ve dorama, supe que otras... No es un problema, mira cuánto ves dorama, pero ¿cuántas veces oras? ¿Cuántas veces estás delante de Dios y dices que no eres idólatra? Sí que eres idólatra, y el idólatra siempre está lejos de Dios. ¿Cuántas horas pasas en el gimnasio y cuántas horas pasas delante de Dios? No hay ningún problema en hacer ejercicio, yo soy deportista, me encanta hacer ejercicio, pero el ejercicio no puede tener un papel tan importante. ¿Cuánto más bonito es tu cuerpo que servir a Dios? ¿Cuántas horas estás ahí diciendo, no, un poco narcisista, cuánto soy de guapo, cuánto soy de guapo, cuánto soy de guapo, cuántos músculos tengo? Hay gente con la que hablamos y el 90% de su conversación es sobre la comida, las calorías, las cosas. Y sé que decimos, yo vengo a la iglesia y no soy idólatra. Muchos de nosotros venimos a la iglesia y somos idólatras. La idolatría se entiende por dónde está tu corazón. Y sobre todo, ¿cuánto tiempo pasas con esa cosa? Aquello que ocupa más tu tiempo, ese es tu ídolo. Mira a la persona que tienes al lado, dale un codazo fuerte, casi hasta hacerle daño, y dile, cuanto más tiempo pasas con las cosas, más ese es tu ídolo. La boca habla, decídmelo, la boca habla de lo que está lleno el corazón, de qué está llena tu boca, de qué está llena tu boca, de qué hablas más. Y ahí está, entonces Jeremías estaba allí diciendo, chicos, si no hacéis una reforma, las cosas no cambiarán. Luego Jeremías anunciará, no leeré todo porque no tenemos tanto tiempo, Jeremías 3, del 31 al 34, él luego hablará de una reforma que Dios hará, de una nueva alianza donde la ley de Dios será escrita en nuestros corazones. Aquí está hablando del Nuevo Testamento, cuando viene Jesús, cuando está el Espíritu Santo y Él lo anuncia. Entonces él comienza a hacer reformas, a veces es golpeado, apaleado, pero su voz sigue siendo fuerte. ¿Cómo es su voz? Sigue siendo fuerte. Durante más o menos 40 años él dijo las mismas cosas. ¿Cuánto tiempo? Porque nosotros decimos, Jeremías, tú lees de la página 1 a la 2. Él decía lo mismo todos los días para lograr una reforma. Todos los días repetía, a veces repetía y lo apaleaban, a veces repetía y lo metían en la cisterna, a veces repetía y lo golpeaban. Pero él seguía repitiendo porque Dios le había dicho que la repetición cambia la mentalidad. Porque lo que para nosotros antes era injusto, hoy es justo, te lo digo yo porque escuchamos un montón de noticias que dicen, está bien, está bien, está bien. Y cuando abres los ojos, aquello que tú llamabas mal empieza a llamarse bien. ¿Han notado esto? Gente que antes tenía principios morales y que hoy ya no los tiene porque el mundo va así. Digan conmigo, yo no soy de este mundo, no es que seas un tonto. Y entonces Jeremías hizo otro cambio, las responsabilidades sociales. Jeremías 22:13, haced juicio y justicia, librad al oprimido de mano del opresor, no hagáis violencia, injusticia, no oprimáis al extranjero, al huérfano, al que no ve, etc. Y es importante porque Dios después escuchó o no escuchó a Jeremías. Dime, ¿sí o no? No, ¿qué pasó? Que todo lo que dijo Jeremías sucedió. El rey del norte, Nabucodonosor, vino e invadió Jerusalén. Dios dijo, no quiero que tu vida sea así, quiero ayudarte antes de que las cosas se pongan horribles para ti. Quiero decírtelo antes de que las cosas empeoren. ¿Sabes que Dios advierte primero a sus hijos antes de que sucedan las cosas? Dios pone personas, di conmigo. Dios pone personas para decirte, no hagas esto, déjalo, no es interesante. No entres en esto, no entres en este matrimonio. Yo soy un pastor. ¿Cuántas veces he aconsejado a personas diciéndoles, no entres en este matrimonio? No porque aquí esté escrito que esto es de Dios o no es de Dios, sino porque veía los frutos, veía a esa persona y decía, no tienen nada que ver. Tienen dos visiones diferentes de la vida. No, pero yo lo amo. Jesús nos ama. Hoy están ahí que tenemos que recogerlos con cucharita, una vida infeliz desde hace años, porque hay gente que no escucha a nadie. Y cuando no escuchas a nadie, Dios quiere decirte, hay un agujero, no caigas.
Hay un agujero, no caigas, hay un agujero y tú dices, no lo creo, ayúdame, hay un agujero. Así es como hacemos nosotros. Luego estamos ahí, que alguien me ayude. Es más, hay otros que tienen la arrogancia de decir, es Dios quien me hizo este agujero, antes no estaba. Las reformas y los avivamientos también llegan a través de ajustes, de alinearnos con la palabra de Dios en nuestra vida. El otro que fue el mayor reformador del Antiguo Testamento es David. Digan cómo es David. David reinó más o menos 1000 años antes de Cristo. Y cuando él reinó hizo cambios increíbles. Vean qué increíbles fueron, porque David era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Es la única vez en la Biblia que encontramos esto, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa conforme al corazón de Dios? Que tenía la aprobación de Dios en lo que hacía, en la manera en que sentía. Y tú me puedes decir, pero David se equivocó, no estaba diciendo David, no está diciendo que David era perfecto, está diciendo que las intenciones de David estaban alineadas con las intenciones de Dios. Y aun cuando se equivocó, él dijo, Señor, toda la gente sabía de su pecado, ya saben que se acostó con la esposa de otro, etcétera. Señor, no me importa lo que piense la gente, me importas tú, contra ti he pecado. Este es un corazón que agrada a Dios, que nosotros no estamos aquí para ser santos porque los demás nos vean, estamos aquí porque Él es nuestro Señor. El pastor Samuel hizo esta predicación muy bonita en la conferencia One, donde dijo, tú no eres santo porque eres pastor, porque eres un líder, porque eres alguien. Tú eres santo porque lo amas y dice, yo quiero honrar a mi rey. Y David hizo esto le agradó mucho a Dios. Saúl, en cambio, cuando se equivocó, dijo, Samuel, haz así delante de la gente. Tú dices que soy una buena persona. Organicemos un momento. Así la gente no piensa que estoy mal. No me importa lo que piense Dios. Me importa lo que la gente diga de mí. Cuando pensamos demasiado en lo que la gente dirá de nosotros, corremos el riesgo de hacer muchas cosas que no agradan a Dios. Amén. No trates de agradar al hombre, debes tratar de agradar a Dios. Es Él quien murió por ti. Es Él quien murió por ti en la cruz. Veamos ahora algunas reformas. La primera reforma que hizo David. Y unificó las tribus de Israel. Las tribus de Israel no estaban todas con él. De hecho, es cierto que durante 6 años reinó en Hebrón solo con 2 tribus y todas las demás estaban dispersas. Y le dijeron, ¿por qué no das un golpe de estado y tomas todas las tribus? Y él respondió, si Dios no me pone en el trono, yo no iré por mi cuenta. Esto le agrada a Dios. Hay personas que quieren estar en lugares donde Dios no los ha puesto. Quieres adelantarte a las etapas. Quieres ser alguien que no eres. Es Dios quien exalta, no un hombre. Cuando Dios me ponga allí, iré. Yo espero y me quedo aquí en Hebrón durante 6 años. Pero cuando Dios creó esta oportunidad, Él unificó a un pueblo que estaba completamente dividido. Lo convirtió en uno solo. Otra cosa maravillosa que hizo fue crear la capital en Jerusalén. Jerusalén no pertenecía a nadie, ni siquiera estaba allí, pertenecía a los jebuseos. De hecho, se llamaba la fortaleza de los jebuseos. Estaba allí, en Jerusalén. Era una fortaleza inexpugnable. Nadie lograba entrar porque estaba en una colina. El único que logró conquistarla fue David. Y él dice aquí, de hecho, cuando vayas a Israel verás esta fortaleza. Aquí haré la capital, aquí será el centro. Mientras todos los demás tenían una capital, un centro, él creó un gobierno unido y un lugar único. Y desde allí, ahora, desde aquí gobernamos, desde aquí enviamos las órdenes, aquí creamos un liderazgo para toda la nación de Israel. Y esto nunca lo había hecho nadie. Amén. Pero la reforma más grande que hizo fue la reforma religiosa. Dices, ¿cómo hizo una reforma religiosa? Porque hizo que Jerusalén fuera el único lugar donde todos juntos debían ir a adorar, mientras que antes no era así. Pero mira qué cosa maravillosa hizo. Primero trasladó el arca de la alianza, que era ese lugar donde se manifestaba la presencia de Dios y que iba de un lado a otro escondida en las tiendas. Tomó esa arca y la llevó a Jerusalén. No construyó el templo, eso lo hizo su hijo, pero él se aseguró de que el centro de la adoración fuera Jerusalén. Y hace algo que nadie había hecho antes. Dice, ¿cómo es que nadie? Él llevó la adoración al medio de la gente.
Porque la adoración, el arca de la alianza, quienes ya han estudiado el tabernáculo lo saben, había un lugar donde todos podían entrar para hacer los sacrificios. Otro lugar que se llamaba lugar santo, donde solo entraban los sacerdotes, y el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza. En tiempos de Moisés, solo el sumo sacerdote podía entrar allí.